Continuando con el orden del día, le solicito al primer secretario de lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el que la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado exhorta al ciudadano presidente de la República para que en la aplicación de la política migratoria del Estado mexicano se respeten los derechos humanos, las libertades y la integridad física de las personas que ingresan a territorio nacional, ya sea para establecerse aquí o que intentan llegar a los Estados Unidos de América, de la autoría del diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano. Con su permiso, diputada presidenta. El que suscribe, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 96, fracción primera, 97 y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El fenómeno migratorio para nuestro país no es algo nuevo, ya que por ambos límites territoriales, al norte o al sur, han cruzado millones de migrantes desde el siglo pasado. Mención especial merece la frontera sur, que es sumamente permeable y que ha sido un foco de tensiones con los gobiernos de las naciones del Triángulo del Norte. De hecho, en las últimas semanas, el principal tema de la agenda política y económica de México ha sido la migración. Nuestro país se ha visto en la necesidad de controlar más sus fronteras y se ha comprometido a restringir el acceso tanto a nuestro territorio como al de Estados Unidos de América. Al llegar a la presidencia, Donald Trump hizo diversas promesas que en su mayoría ha cumplido. Sin embargo, aún queda una pendiente y es el control de los migrantes, y los intentos que ha emprendido han fracasado, como la política tolerancia cero. Pero hoy, en plena coyuntura del nuevo tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, las cosas parecen haber cambiado. Nuestro país se enfrenta a la amenaza de que se le impongan aranceles si no detiene los flujos de indocumentados. Por eso se desplegó a más de 7,000 elementos de la Guardia Nacional en las fronteras, pues derivado de las acciones que emprenda esta, se decidirá si se convierte en el tercer país seguro. Las autoridades mexicanas, como el Instituto Nacional de Migración o la propia Guardia Nacional, están rebasadas en esta materia. Desde hace días han sido noticias nacionales e internacionales las imágenes de migrantes intentando cruzar por los flujos migratorios o los que son retenidos, o bien los operativos policíacos realizados en las carreteras de nuestro país a manera de retenes. Incluso, de manera más reciente, fueron virales y hasta se tornaron en reclamos más allá de nuestras fronteras las imágenes de cómo miembros de la Guardia Nacional detenían y amagaban a familias, a hombres y a mujeres con niños en brazos, todo para impedir que estos cruzaran por el río Bravo hacia los Estados Unidos de América. El gobierno de la República, ¿a quién le está haciendo el juego sucio? Esto se da a pesar de que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro cuando señala que en nuestro país todas las personas, sin distinción de nacionales o extranjeros, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el artículo 11 de la Carta Magna de nuestro país también es muy claro cuando establece: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Zacatecas es un estado eminentemente migrante. Por eso, y apelando a la sensibilidad de los legisladores y legisladoras de esta soberanía, considero necesario hacer un respetuoso pero enérgico llamado al gobierno federal para que respete los derechos humanos, las libertades y la integridad física de las personas que se internan en nuestro territorio, ya sea para establecerse aquí o que intentan llegar a los Estados Unidos de América. No olvidemos que las principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar su calidad de vida y preservarla frente a los contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos problemas estructurales en los ámbitos político, económico o social
que imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos humanos. El respeto y la protección a los migrantes no es un acto de conmiseración, una dádiva o una regalía del Estado mexicano. Se trata de una responsabilidad inevitable constitucional e internacionalmente. Así lo comprueba la letra y espíritu del referido artículo primero de la Constitución Federal, pero también los siguientes instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materia migratoria: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y la Organización Internacional para las Migraciones relativo al establecimiento en México de una oficina de representación, los protocolos de promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. La ignorancia, el racismo y la xenofobia en el tema migratorio prevalecen cuando se olvida que la humanidad es una sola, sin distingos de origen, raza, color de piel, idioma o frontera, y por quien no entiende que en un mundo globalizado las coordenadas son puentes de comunicación y entendimiento, no muros de contención o discriminación. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Primero, la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en la aplicación de la política migratoria del Estado mexicano se respeten los derechos humanos, las libertades y la integridad física de las personas que ingresan a territorio nacional, ya sea para establecerse aquí o que intentan llegar a los Estados Unidos de América, y para que privilegie el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce el fenómeno migratorio. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, para lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y entre en vigor el día de su publicación. Zacatecas, a 4 de julio de 2019, el promovente. Es cuanto, diputada presidenta.